Bueno, este es un video sobre los tiempos del creador, que son muy diferentes a los tiempos que maneja el mundo, especialmente el mundo occidental. Y para empezar podemos decir que la mayoría de la gente en este mundo, en la actualidad, no sabe ni en qué día vive, ni en qué año vive, ni qué mes del año es, ni cuándo comienza el año. Pero acá vamos a ver los días, los meses, el año, cuándo comienza el año, el nombre de los meses, el nombre de los días, que es muy diferente a lo que maneja el mundo secular y también el mundo de los supuestos creyentes como católicos, cristianos, evangélicos, etc. Lo primero que vamos a ver es cuándo comienza cada día y cuándo termina cada día. Entonces vemos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. No dice fue la mañana y la tarde un día, sino que dice fue la tarde y la mañana un día. Después vemos que Dios, el creador, hace la expansión, el versículo 7, y dice, del capítulo 1 de Génesis: e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Otra vez, la tarde y la mañana el día segundo. Después vemos en el día tercero: después dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 11: produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde y hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13 del capítulo 1 de Génesis: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Después, el creador crea el sol, la luna y las estrellas y las pone en su lugar. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Después viene la creación de las aves y de los peces y todos los monstruos marinos. Y dice, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en los cielos, en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego el creador crea a todos los mamíferos, bestias, serpientes, también animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces después el creador crea al hombre a su imagen y semejanza, como todos sabemos, toda esa parte, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y vio Dios, versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Acá lo que vemos, que el día comienza en la tarde, o más precisamente cuando se pone el sol y se oscurece. Fue la tarde y la mañana. Entonces, el día bíblico, según lo que el creador nos enseña en la Biblia, comienza
digamos, si es verano, más o menos a las 8 de la tarde o de la noche, y si es invierno, más o menos es a las 6 de la tarde. Cuando se oscurece totalmente y queda oscuro, ahí comienza el día. Y termina al otro día, a la misma hora más o menos, cuando oscurece y ya se empiezan a ver las primeras estrellas. Ese es el comienzo y el final de cada día. O sea que esto que manejamos, la mayoría de las personas que manejan que el día comienza y termina a las 12 de la noche, es un error, una equivocación, y no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Otra cosa que vemos aquí es que los días de la semana no tienen nombre propio. Nosotros manejamos en este mundo los nombres de los días como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Acá lo que dice el Creador en el capítulo 1 de Génesis, la forma en que los llama los días es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. Y al séptimo día lo llama Shabbat. Ese es el único día que tiene nombre propio, Shabbat, que quiere decir reposo, cese. Bien. Porque también debemos decir que el nombre de sábado no es lo mismo que Shabbat, porque sábado es una transformación, una distorsión que hizo el catolicismo, que en realidad hace alusión a Saturno. Así como el lunes digamos, menciona a la luna, la adoración a los astros, a los planetas. Lunes es en adoración a la luna, martes es en adoración al planeta Marte y al dios Marte de la guerra. Miércoles es en adoración a Mercurio y al dios Mercurio. Jueves es en adoración a Júpiter, al dios Júpiter y al planeta Júpiter. Viernes es en adoración a Venus, a la diosa Venus. Sábado, el nombre sábado, que no tiene nada que ver con Shabbat, es en adoración a Saturno. En el idioma inglés se nota mucho más esto porque se ve más claramente. En inglés es Saturday. Ahí se ve, es adoración a Saturday, día de Saturno. Y el domingo, que sería el primer día, la Iglesia Católica en español le dice Dominis Day, o Día del Señor, pero no es el Señor de la Biblia, es en adoración al sol. Y lo vemos claramente en el idioma inglés con el nombre de Sunday, Día del Sol, Sunday. Ahí queda en evidencia que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, cuando guardan el domingo como día santo, como día de reposo, están adorando al sol, no al Señor de la Biblia, sino al sol. Y la adoración al sol es una forma camuflada, oculta de adorar a Satanás, que es, digamos, siempre el sol estuvo relacionado con el paganismo y los dioses falsos, impostores, que siempre adoraron los pueblos paganos, tanto en América, con los mayas, como en Egipto, como en Asia, en China, en la India, etc. Siempre vemos una adoración al sol, que es el portador de luz, o Lucifer. Bueno, entonces vemos que los nombres de los días son primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat, o reposo o cese. Bien, por ahí terminamos esa parte de los días de la semana. Después vamos a ver cuándo comienza el año. ¿Cuándo comienza el año? El 1 de enero, según
lo que se maneja acá en Occidente? ¿O cuándo comienza el año? Dice, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Más si la familia... Entonces, lo que vemos es que el primer mes del año es el mes del Pesaj o de la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el mes de la Pascua también se le conoce como el mes de Aviv. Y este mes corresponde a lo que sería el calendario gregoriano, que es un calendario falso, pero sería o marzo o abril. Entonces, el comienzo del mes, del primer mes y de todos los meses, es cuando la luna nueva empieza después a crecer apenitas, que es un hilito de luz que empieza a crecer. Ahí comienza el mes. Todos los meses siempre comienzan cuando apenas empieza a aparecer un hilito de luz sobre un costado de la luna. Eso es el comienzo del mes. Si en esa luna, cuando empieza recién a crecer, cae, cuando cae en marzo, la cebada está madura en Israel en ese mes, entonces en marzo, en ese momento comienza el año. Pero si todavía no está madura, entonces va a quedar para lo que sería abril. Entonces ya se tiene que ver cuándo va a caer la luna esa nueva, que apenas empieza a crecer un hilito. Entonces ahí comienza el primer mes del año, o sea que comienza el año. Entonces, o es marzo o es abril. O sea, tanto si es en marzo como si es en abril, hay que ver la luna nueva. Cuando recién empieza a aparecer un hilito de luz por el costado de la luna, ese es el comienzo del mes. Y si para determinar si es marzo o abril, si en marzo todavía no está madura la cebada, entonces queda para abril. Después, la Biblia habla de que a los 14 días, después que determinamos el primer día del año, a los 14 días se celebra la Pascua. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cuáles son los nombres de los meses del año. Y los nombres de los meses del año, al igual que los días de la semana, son primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 2. Sobre la primera división del primer mes estaba Jeroboam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24.000 de los hijos de Fares. Él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Y después, así sigue nombrando todos los meses del año. Primer mes, segundo mes, Primera de Crónicas, capítulo 27. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Es decir, que también enero, febrero, marzo, abril, todo eso es una falsedad porque es en adoración a planetas, a falsos dioses, a emperadores romanos, pero vemos que se les coló o no le cambiaron el nombre a ciertos meses del año, como septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Septiembre viene de 7, séptimo mes. Octubre viene de 8, octavo mes. Noviembre viene de 9, noveno mes. Diciembre viene de 10, décimo mes. O sea que lo que
en este mundo es enero, es el mes 11, y febrero es el mes 12. Entonces volvemos a lo de antes. El comienzo del año es o en marzo o en abril. Para saber si es marzo o abril, cada año se determina por la madurez que tiene la cebada. Si la cebada está ya madura en marzo, entonces ese año, el primer mes es marzo. Si la cebada no está madura en marzo, entonces va a estar en abril. En ese caso, el primer mes es abril. Todos los años se tiene que volver a ver ese tema de que si la cebada está madura o todavía no. Y para determinar el primer día del año, ya sea que es marzo o abril, se determina por la luna nueva, cuando recién empieza a crecer un hilito de luz sobre el costado derecho de la luna, y entonces ese es el primer mes, el primer día del año. Y a los 14 días se determina la Pascua. Resumiendo y volviendo a repetir, decimos que el día bíblico comienza cuando oscurece, cada día, hasta el otro día a la misma hora, cuando oscurece. Los nombres de los días de la semana son primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta el Shabbat. Los nombres de los meses son primer mes, segundo mes, tercer mes, etcétera, hasta 12º mes. Y el mes comienza cuando. Es decir, tenemos que decir que cada mes bíblico no dura ni 30 días, ni 31 días, ni 28 días como usamos acá normalmente, sino que el mes bíblico dura más o menos unos 29 días y fracción, porque se determina por la luna. Entonces, cada mes del año comienza cuando la luna está nueva y empieza a aparecer un hilo de luz al costado derecho de la luna. Ese primer hilito de luz, ahí comienza cada mes. Esto no es un tema secundario o que no tiene tanta importancia, sino que es un tema que tiene mucha relevancia, una gravedad, una profundidad, y que aquellos que se dejan llevar por los tiempos falsos corren el peligro de perder su alma, digamos, porque por lo que vamos a leer ahora, si nosotros leemos en el profeta Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 7, habla de las bestias, de que había 4 bestias, vio en una visión 4 bestias, y la cuarta bestia dice, Daniel, capítulo 7, versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces aquí vemos que está hablando del anticristo en esta visión del profeta Daniel, que Dios le revela el significado de este sueño, y vemos que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley porque por más que cualquier hombre, por más poderoso que sea,
Incluso el anticristo no puede estar por encima del Dios Todopoderoso. Entonces, cualquier intento de un hombre, por más poderoso que sea, es solo un intento, porque en realidad los tiempos del Creador y la ley del Creador siempre se mantienen, aunque parezca que por algún tiempo extenso, que pueden ser hasta siglos, aunque pueda parecer que ha desaparecido o se han terminado los tiempos y la ley del Creador, en el fondo permanecen latentes hasta que ocurre más adelante una restauración y se vuelven a manifestar los verdaderos tiempos y la verdadera ley del Creador. O sea que en el fondo es solo un intento, y ya veremos quién o quiénes intentaron cambiar los tiempos y la ley, sustituyéndolos por falsos tiempos y falsas leyes. Por eso es muy importante los verdaderos tiempos del Creador y los falsos tiempos que quiere imponer o que quiso imponer el anticristo, cambiando los tiempos y cambiando la ley. Por eso yo me inclino a pensar o a interpretar el libro de Apocalipsis y el personaje del anticristo en una interpretación histórica, no en algo que va a suceder de aquí en adelante, quizá para el 2030 o el 2027, sino que históricamente, en estos últimos 2000 años, ha aparecido una cuarta bestia que ha tenido una autoridad máxima, que ha querido cambiar los tiempos y la ley. Y evidentemente todo indica que está hablando de la Iglesia Católica y del Imperio Romano en unidad, cuando se unieron en el siglo IV después de Cristo, y donde el anticristo serían los papas o el papado, no un papa en particular, sino el papado, es decir, cualquier papa que ha existido desde el siglo IV hasta ahora, sería la figura del anticristo que ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Es evidente que la Iglesia Católica, a través del Papa, de los papas, han querido cambiar los tiempos y la ley. Han introducido el calendario falso gregoriano, falsos días de la semana, con sus falsos nombres, falsos nombres de los meses, falso inicio de cada día, falso inicio de cada mes, falso inicio del año, falsas fiestas. Entonces, es evidente que la Iglesia Católica, y también después con el apoyo de la Iglesia Protestante Evangélica y el mundo en general, han aceptado toda esa falsedad, esos falsos tiempos. Y obviamente también ha querido cambiar la ley, la ley de Dios, diciendo que la ley ya no se aplica porque nosotros vivimos en la gracia, dicen ellos, y la mayoría de los mandamientos de la Torá no los obedecen, ni las autoridades ni quienes lo siguen. Entonces ha habido una intención de cambiar los tiempos, los verdaderos tiempos y la verdadera ley, y sustituirlos por falsos tiempos de este mundo, y han querido anular la mayoría de los mandamientos que vienen en la Torá y sustituirlos por una especie de parodia de
de religión o de relación con Dios. Por eso no es simplemente un detalle, bueno, algo secundario, sino que tiene relación con la intención del anticristo de cambiar los tiempos y la ley. Y todo aquel que se deja manipular por el anticristo y sus falsos tiempos y su negación de la ley, se coloca bajo su poder. Si yo me dejo llevar por esa falsedad, me coloco bajo el poder de la persona que realiza esos cambios. Por eso es algo que tiene mucha gravedad, mucha importancia, y que cada uno de nosotros se debe cuestionar si va a seguir los falsos tiempos y la negación de la ley, o si va a seguir los verdaderos tiempos del Creador y la ley o la Torá que Dios nos dejó en las Escrituras. En cuanto a la interpretación histórica del libro de Apocalipsis y del Anticristo, nosotros al identificar al Anticristo como el papado, es decir, la figura de cualquier papa que ha existido desde el siglo IV hasta el día de hoy, ha habido evidentemente un intento de la Iglesia Católica de despistar. Y entonces crearon la doctrina del preterismo y la otra doctrina del futurismo, para sacarse el lazo de encima de la acusación sobre el papado como el anticristo. Qué casualidad, mandaron adelante a los jesuitas, y sabemos que en la Compañía de Jesús ningún jesuita actúa por cuenta propia. Es una organización militar mucho más disciplinada que cualquier ejército que haya existido en toda la historia. O sea que aquí tenemos que los jesuitas, hubo dos jesuitas, uno, Luis de Alcázar, que vivió en el siglo XVI, falleció en 1613, y Francisco Rivera, que también vivió en el siglo XVI, falleció en 1537 hasta 1591. Estos dos jesuitas crearon, uno, la doctrina del preterismo, Luis de Alcázar, y otro, la doctrina del futurismo, para tirar hacia el pasado o hacia el futuro la figura del anticristo. Entonces, Luis de Alcázar difundió la idea de que el anticristo en realidad había sido, no sé si Nerón o como era el otro, Antíoco Epífanes o alguno de esos. Entonces dijo Luis de Alcázar, no, el anticristo ya pasó, ya fue en la época del Imperio Romano, de Nerón. Entonces despistaron por ese lado. Y por el otro lado, Francisco Rivera, que son contemporáneos estos dos, promovió la doctrina del futurismo. No, dijo, el anticristo va a venir al final de los tiempos. Al final de los tiempos, cuando en los últimos 7 años, cuando ya se esté por destruir todo, se esté por finalizar todo, ahí va a aparecer el anticristo. Pero fue una estrategia, o sea, la misma Compañía de Jesús manda a uno de sus soldados, vamos a decir, a promover la doctrina del preterismo hacia
la época de los Césares, de Nerón, y a otro hacia el futurismo, o sea, a los últimos 7 años de historia de la humanidad. Pero la Compañía de Jesús es una institución militar y son mucho más disciplinados que cualquier ejército que haya existido. Entonces, qué casualidad que dos jesuitas contemporáneos que vivieron en la misma época, en los mismos años, uno manda una doctrina hacia el pasado lejano y otro hacia el futuro. Evidentemente era la intención de despistar, porque la interpretación histórica acusa a la Iglesia Católica y al papado. No hay duda de que el papado intentó cambiar los tiempos y la ley. No hay ninguna otra organización, ni religiosa ni política, que durante estos 2000 años haya intentado cambiar los tiempos y la ley. Era evidente que el papado era el destino o el centro de la acusación. Entonces, la doctrina preterista, o que mandaba la figura del anticristo hacia el pasado, hacia Nerón, hacia la época de los Césares, fue una doctrina que asumió durante muchos siglos y creo que hasta ahora la Iglesia Católica. Esa interpretación se la dieron para que la fuera consumiendo el público católico y la Iglesia Católica. Y la doctrina futurista, que mandaba la figura del anticristo hacia el futuro, hacia los últimos 7 años, se la dieron para que la consumieran los protestantes. No olvidemos que vivieron entre 1537 y 1613, más o menos, estos dos sacerdotes, en pleno momento de la Reforma Protestante. Entonces, le dieron a los protestantes para que consumieran esa doctrina y se despistaran del verdadero anticristo identificado como el papado y la Iglesia Católica. Entonces, no hay duda de que ha quedado al descubierto quién es el anticristo, quién ha querido cambiar los tiempos y la ley, y quiénes, o sea, los jesuitas, han intentado despistar con la doctrina preterista y la doctrina futurista, para que consuman los católicos y los protestantes. Bueno, ahora que sabemos esta información, cada cual sabrá cómo actúa, cómo piensa en consecuencia. Por acá terminamos este primer video sobre los tiempos de Dios y más adelante haremos otro video sobre las citas o fiestas bíblicas de acuerdo a los verdaderos tiempos del Creador.